Hola, hola, bienvenidos a Cocinando con Dios y Conociendo la Palabra. Estamos en la serie Conociendo la Palabra completa en 44 semanas. Vamos en la semana 24, día 5, y hoy vamos a hablar de Primera de Reyes, del 17 al 19. Espíritu Santo, queremos darte la bienvenida a esta transmisión. Eres nuestro invitado especial y queremos pedirte tu sabiduría, de tu revelación. Queremos pedirte que la palabra que hoy vas a darnos transforme nuestro corazón y nuestra vida. Que seas tú glorificándote en nosotros. Gracias, Papito, por esta palabra y guárdanos en el hueco de tu mano. Protégenos. Líbranos de todo ataque o contraataque del enemigo. Líbranos de toda hechicería, Padre. Y sobre todo, gracias porque sé que esta palabra tocará a nuestros corazones y los transformará. Llega a aquellas personas que tú quieras llegar, ese corazón que lo necesita, donde quiera que se encuentre. Llega, Papito, con esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues bienvenidos, muy buenos días, Rita. Gracias por, como casi todos los días, acompañarme en esta transmisión. Hoy vamos a hablar de Primera de Reyes 17 al 19. Y nos vamos a regresar un poquito nada más a Primera de Reyes 16, 29, hablando del reinado de Acab. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Recordemos que Acab está reinando sobre Israel y Asa sobre Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así a Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová Dios de Israel en su tiempo, y él de Betel reedificó Jericó. Bueno, este pedacito quería regresarme para que nos quedara claro en este tiempo quién estaba reinando, que era Acab, que había hecho peor que todos los reyes que habían estado. Ya sabemos que Salomón fue el que empezó, ¿verdad? Después de David, de alguna forma, a alejarse de Dios por medio de las mujeres y buscó otras deidades. Pero en este caso, Acab dice que lo hizo peor que todos los que ya habían hecho idolatría. Y no solamente esto, sino que se casa con una mujer llamada Jezabel, que de hecho en la actualidad todavía podemos escuchar sobre Jezabel, que es un espíritu. Este espíritu es un espíritu manipulador, ¿no? Cuando se habla de un espíritu jezabélico, estamos hablando de una persona perversa. Jezabel era hechicera, literal, o sea, era reina, pero era mucho de hechicería y manipulaba. Literal, en este tiempo, Acab prácticamente hacía lo que la señora Jezabel decía. Entonces, quería regresarme este pedacito, ¿verdad? Ahora sí, Primera de Reyes 17 dice, entonces Elías Tisbita, aquí es donde la Biblia empieza a hablar sobre Elías. Aquí aparece Elías en escena. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo.
y pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Pausa. Wow, ¿quién es este Elías, verdad? Que en los tiempos de este rey Acab y esta reina Jezabel tenía tanto poder y tanta autoridad como para decir, vive Jehová, ¿verdad? No por mi nombre, no porque lo diga yo, sino porque Jehová, que es nuestro Dios, en cuya presencia estoy. Esto es lo más importante. Doy la palabra de parte de Dios porque estoy en su presencia. Dice que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y yo pienso y digo, ¿cuánta fe de este hombre para poder decir, no va a haber lluvia? Voy a dar una palabra sobre el clima y no va a haber lluvia. ¿Y qué pasa si no hay lluvia? Wow, tantas cosas que pueden pasar, pero esto genera pobreza, escasez, miseria, que los animales se mueran, que la gente, que no haya que comer, que, wow, o sea, estás moviendo toda la economía, estás moviendo el sistema de salud, estás moviendo todo con esta palabra, no solamente es, ya no va a llover, no, estás moviéndolo todo. Ahora, esta palabra no venía porque él se la imaginó, sino porque dice, la estoy dando porque estoy en la presencia de Jehová, es decir, él está dando una palabra que ya le había sido dada por Dios. Él solo está yendo a cumplir, y cuando esa palabra viene de parte de Dios, el Señor te va a respaldar. Y también podemos ver, ¿verdad?, cómo después de una palabra tan poderosa y que Dios la cumple, cómo se va a echar muchos enemigos encima. Muchas veces el Señor nos manda a hacer cosas, ¿verdad? Nos manda a dar una palabra, nos manda a pararnos firme, nos manda a declarar algo, pero pues literal eso muchas veces provoca que nosotros tengamos enemigos en lo espiritual y a veces hasta en el panorama físico, ¿verdad? De los hechiceros, de los adivinos, de los adoradores de la muerte, que se sienten atacados y se quieren levantar en contra. Pero podemos ver, ¿verdad?, cómo Dios no solamente lo esconde y le dice dónde te vas a guardar, sino que también le da provisión. Le dice, yo te voy a mandar cuervos para que te den de comer. Y yo digo, bueno, a veces nosotros preocupados por las finanzas, por el trabajo, por la economía, cuando Dios le está diciendo aquí a Elías, hey, ve y métete a la cueva y no te preocupes porque yo voy a enviar cuervos para que te den de comer. Y no solamente cuervos para que te den de comer, sino que, dice, le traían pan y carne. Y dice que bebía agua del arroyo. O sea, no iba a llover, iba a haber escasez de agua y él iba a tener comida y bebida. Eso es lo que hace Dios por sus hijos. Dice, pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Es decir, esas palabras que nosotros a veces decretamos, declaramos en el nombre de nuestro Dios, también podrían llegar a afectar a nosotros, ¿verdad? Dice, bueno, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Y te voy a hacer énfasis para algo de más adelante. Dice, para que lo comamos y nos dejemos morir. Hago un énfasis en lo que ella está declarando. Elías le dijo, no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela.
y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Y aquí vamos a hacer una pausa. Bueno, ¿qué podemos aprender de esto? Lo primero, ¿verdad? Que cuando Dios nos habla, a nosotros en la actualidad nos habla por medio de su Espíritu Santo y prepara el terreno. Nosotros podemos estar en una situación y no nos hemos dado cuenta que el Espíritu Santo está preparando corazones. Está preparando corazones para que nos sustenten, tal vez para que nos reciban, o está preparando nuestro corazón para sustentar y recibir a alguien más. Hace unos días yo platicaba con mi esposo después de hacer una oración y sentir como el Espíritu Santo me hablaba de unos muy buenos amigos que son misioneros y ponía en mi corazón ese anhelo de recibirlos en la casa. Y sentía en mi corazón esa sensación de qué bendición que estos amigos aceptaran venir, ¿verdad?, a quedarse unos días, a hospedarse a nuestro hogar, ¿sabes? Porque yo conozco lo que dice la palabra de Dios. Dice: algunos de ustedes hospedaron ángeles sin darse cuenta. Y hay veces que no es que las personas literal sean los ángeles, aunque a veces se comportan o nos podemos llegar a comportar como ángeles, sino que muchas de esas personas que le sirven a Dios son acompañadas por ángeles. Y muchas veces cuando nosotros entramos a los lugares, la presencia de Dios entra a ese lugar y los ángeles que el Señor ha puesto ahí a nuestro resguardo también entran a ese lugar. Entonces, ¿quién entra? La bendición. Y tal vez haya gente que ignore esta parte y que cuando piense en personas, ay, oye, qué incómodo tener visita, atenderlos. Hey, es un privilegio que tú recibas gente que le sirve a Dios en tu casa. Estás trayendo bendición a tu casa. Sí estás siendo de bendición para alguien, pero tú estás trayendo bendición a tu casa. Entonces, dice aquí, ¿verdad?, que le dice Dios: yo ya he hablado a una viuda para que te sustente. Vete a Sarepta de Sidón y mora allí, porque yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Es decir, el Espíritu Santo ya le había hablado a esta mujer viuda: hey, te voy a enviar a alguien para que tú lo sustentes. Entonces, pasan cosas maravillosas, porque dice que cuando él llega, y aquí una mujer viuda, dice que estaba recogiendo leña. Y él llega y le dice, o sea, él sabía, ella es, ¿verdad? Y le pide algo que para nosotros tal vez se escuche muy simple, pero estás pidiendo agua en el desierto. Tráeme un poco de agua. Pero si es que no ha llovido, es que hasta el arroyo se secó, es que están en una gran sequía y en una gran escasez de agua, y él llega pidiendo agua. Pero quiero recordarte que en lo espiritual, Jesús es el agua viva. O sea, si lo pusiéramos a este tiempo y habláramos de dame un vaso de agua, podríamos estar hablando de Jesús, ¿verdad? Simbólicamente, obviamente. Dice ella que sí, dice, yendo ella para traérsela, lo volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan. O sea, no solo quiere pan, quiere alimento. Y veamos lo que le dice esta mujer. Le dice: no tengo sino un puñado de harina y de aceite. Y él le dice: bueno, tranquila. Dice, ella le dice: todo lo que tengo y de ahí yo creo que mi hijo y yo nos vamos a morir. Es tanta la escasez y la pobreza que solo tengo este poquito y de ahí. Y él le dice: tranquila, ¿verdad? Dame a mí primero. Y eso es lo que muchas veces el Señor nos lleva a hacer a nosotros. Él prueba nuestros corazones. Y te dice, prepara tu corazón, ¿verdad? Y te dice: sí, yo te voy a bendecir, no te preocupes, no te va a faltar nada. Dame lo que tienes. Ponme a mí en primer lugar y verás cómo nada te va a faltar.
pero es una prueba difícil. Es como aquel hombre que le dijo, quiero seguirte, haz los mandamientos, los sigo. Ah, muy bien. Vete. Un segundo. Mi amor, mi amor. Perdón, problemas técnicos familiares. Bueno, seguimos, ok. Hay veces Dios te va a pedir, te va a dar una promesa y después te va a mandar pedir cosas que para nosotros humanamente son ilógicas. Que venga Dios y te diga, sí, mira, no te va a faltar aceite y no te va a faltar harina, pero entrégame la que tienes. Y ella lo hace. Y dice por aquí, que le dijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Esta es una promesa grande de parte de Dios, pero yo quiero decirte algo. Pon a Dios primero y Él se va a encargar de todo lo demás. Aunque a ti te parezca ilógico lo que Dios te está pidiendo, porque muchas veces Él está simplemente probando tu corazón. Y Él te envía una palabra y te dice, ¿sabes qué? Yo vengo a decirte como esta mujer, que no escaseará la harina y el aceite. Vengo a decirte que te voy a bendecir, que voy a bendecir el trabajo de tus manos, que todo lo que emprendas será prosperado, que te voy a bendecir en todo lo que estás haciendo. Pero quiero que me pongas en primer lugar. Y muchas veces va a ponernos a prueba. Y va a decir, ok, sí, entrégame primero tus ganancias. O sabes que ese negocio que tú estás empezando y que tú crees que va a ser muy próspero, no estoy de acuerdo con él. Quiero que lo quites y vas a poner lo que yo te diga. Y uno dice, pero voy a perder mi inversión. Pero. Y el Señor dice, pero confía en mí, que yo sé de lo que te estoy hablando. Entonces, esta mujer fue obediente. Esta mujer creyó esta palabra. Su corazón estaba preparado, ¿verdad? Dice entonces, ella se fue e hizo como dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Esto es un milagro sobrenatural porque como ella había dicho, solo tengo un poquito de harina y un poquito de aceite, lo voy a preparar y de ahí nos vamos a dejar morir. Dice, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Ahora, en lo espiritual yo quiero decirte dos cosas. La harina con la cual haces pan, el pan representa también a Jesús. Porque Él dijo, ¿verdad? Repartió ese pan en la mesa con sus discípulos y dijo, yo soy ese pan. Repártanlo en mi nombre. Y el aceite representa la unción, representa el Espíritu Santo. Entonces, lo que ella estaba teniendo, ¿verdad? O lo que nosotros podríamos estar recibiendo de promesa es, no te va a faltar la presencia de Jesús contigo, si me pones en primer lugar. Y no te va a faltar la presencia del Espíritu Santo sobre ti, no te va a faltar esa unción, no te va a faltar ese aceite, yo voy a estar contigo, te diría el Espíritu Santo. Solamente sé obediente. Dice entonces, si la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová había dicho por medio de Elías. Y algo más que quiero decirte es, desconozco el don, el talento o económicamente lo que tú puedas tener. Desconozco si tu refrigerador está repleto, si tu alacena está llena, si tu cartera tiene mucho o poco dinero, si tienes una cuenta de bancos que está muy bendecida o tienes unos cuantos pesos o dólares, no sé.
Lo que sí quiero decirte es que con eso poquito que tú tienes, el Señor puede hacer que no escasee. El Señor puede hacer que tú tengas hasta para compartir, para repartir, para bendecir a otros, para crecer, para prosperar. Hay veces no logramos entender que con ese talento que el Señor te ha dado, que tú crees que es poco, ¿verdad? El que tú sepas cocinar rico, por ejemplo, el que tú sepas bordar, coser, hacer alguna manualidad, hacer algo, el Señor puede bendecirte. A lo mejor tú digas, ay, pero yo qué puedo hacer, empezar por poco. Y dice su palabra, si en lo poco me fueres fiel, en lo mucho te pondré. No olvides que su palabra dice, yo bendeciré el trabajo de tus manos. Pero ¿cuál es el trabajo de nuestras manos? Tenemos que comenzar a creerle a Dios. Tenemos que comenzar a soñar. Tenemos que comenzar a decirle, Espíritu Santo, revélame. ¿Cuáles son esos talentos que tú me has dado y cómo los puedo poner a trabajar? ¿Cómo puedo salir adelante? El principio es obediencia. Escucha la voz del Espíritu Santo, séle fiel en lo poco, ponlo primero a Él, como dice Él, buscad primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres ser prosperado? Sé obediente al Señor. Ponlo a Él en primer lugar y lo demás será añadido. Y sucederá, ¿verdad?, lo que ha sucedido con esta mujer, que solo tenía harina y aceite, pero no escaseó. Fue suficiente. Y dice, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traerme a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Y él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y aquí voy a hacer una pausa. ¿Te acuerdas que te dije ahorita? Quiero hacer énfasis en lo que ella está declarando. Cuando él llega, que él le pide comida, le dice ella, vive Jehová Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Quién está declarando muerte? Ella. Ella al inicio declara muerte sobre su hijo. Y aunque Dios ya le estaba dando provisión y estaba cumpliendo su palabra al decir, no te va a faltar harina, no te va a faltar aceite, lo que yo te estoy mandando a hacer, tú lo estás haciendo, yo voy a traer provisión y bendición para tu casa. Pero sabes, el enemigo dice que está ahí como león rugiente, viendo a quién devorar. Él está viendo a ver dónde nosotros le damos entrada. Y ella en lo espiritual es lo que está haciendo. Satanás ella está declarando muerte sobre su hijo. Y ahora que le acontece, ella dice, ay, varón de Dios, ¿yo qué te he hecho, verdad? Para que esto le pase a mi hijo. No, es que no es yo que te he hecho a ti, yo que he declarado. Entonces hago esta pausa para decirte lo siguiente, cuidado con cómo hablamos. Todo el tiempo estás hablando de ti misma como enferma, como pobrecita, como lo estamos declarando todo el tiempo. Estamos declarando mal sobre pobrecitos, mis hijos, y ay. ¿Cómo le hablas a tu hijo? ¿Cómo le hablas a tu esposo o a tu esposa todo el tiempo? ¿Cómo te refieres? ¿Y te extraña que se comporte así? Le dices a los hijos desde que están pequeños, eres un bruto, un bueno para nada, un tonto, un torpe, nunca vas a llegar a nada. Y cuando crece, se convierte en un bueno para nada. ¿Quién se lo declaró? Una de las personas con más autoridad sobre su vida, su madre y su padre, su abuela, sus profesores, gente que tiene autoridad de alguna forma sobre ellos. Cuidado con lo que declaramos. Esta mujer declaró desde un principio, después de que comamos vamos a morir. Y esto es lo que le estaba ocurriendo. Pero bueno, como yo te decía, hay ciertas personas que conviene tenerlas aunque sea de visitantes en nuestras casas. ¿Por qué?
porque traen la presencia de Dios, porque traen ese aceite con ellos y porque traen muchas veces ese séquito de ángeles que vienen a bendecir nuestra casa. Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo, como pregunta. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Dice la Biblia que el oído de Dios está atento a la oración de los justos. Mucha gente puede orar y Dios muchas veces va a contestar, y muchas veces es que Dios escucha las oraciones sinceras, escucha las oraciones de corazón, y dice su palabra que Él está atento a la oración de ¿qué? De los justos, de aquellos que han sido justificados, de aquellos que constantemente están adorando a Dios y buscando la presencia de Dios, y que traen al Espíritu Santo de amigo para todas partes. Porque no dice que escuchó el clamor de su mamá, dice que escuchó, ¿verdad?, la oración de Elías. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Es decir, el niño estaba muerto y resucitó. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Y yo quiero decirte que esta mañana, mientras yo leía esta palabra, con lágrimas en mis ojos, decía, Señor, ¿quién tendría una fe como la de Elías para que se cumpla la palabra de nuestro Jesús en nosotros, que dice, mayores cosas en mi nombre harán? Y Jesús resucitó muertos, así como Elías estaba resucitando por medio de su oración a Dios, a este niño. Decía yo, ¿quién tendría, verdad? Qué hermoso sería tener esa fe de que escuchamos que alguien fallece y nosotros, ay, pobrecito, pobrecita, ay, Dios les dé paz y consuelo, pero ¿quiénes nos atrevemos a decir, déjame ir a orar por este muerto y que se levante? Pues yo quisiera decirte que yo, pero la verdad creo que todavía me falta bastante. Pero bueno, el Espíritu Santo me consolaba con algo y me decía, Jessie, no te has dado cuenta, pero hay mucha gente que está muerta en vida. Y cuando la palabra llega a ellos, eso que estaba muerto en ellos comienza a resucitar. Y qué mayor, ¿verdad? Que tal vez nosotros ponemos nuestra mirada en la carne, ¿verdad? En que resucite ese cuerpo. Pero que nosotros le compartamos la palabra a alguien y esa persona reciba salvación. Literal, está pasando de muerte a vida. Literalmente lo que está sucediendo es que si se iba a perder en el infierno, va a tener salvación. Ahí la importancia de que nosotros llevemos la palabra de Dios a las personas, porque hay gente que iba a ir directo al infierno si no se le predica de Jesucristo. Y al conocer del Señor van a tener salvación y vida, pero vida de la verdadera vida, vida eterna. Bueno, dice, pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo, ve, muéstrate a Acab. Ya habían pasado 3 años, dice. En el 3er año diciendo, ve, muéstrate a Acab, el rey, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. 3 años sin llover, la siembra, los animales, la vegetación, la economía por los suelos, la salud por los suelos, todo, ¿verdad? Y dice, fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel, la bruja,
destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y con agua. Dijo pues Acab a Abdías: ve por el país a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Qué fuerte, ¿verdad?, que Dios te mande a dar una palabra de esta magnitud. Si tú me preguntas a mí, Jessie, me encantan las palabras positivas. Muchas veces pienso, si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. Pero en la Biblia no es así. Para dar la palabra de Dios, tú tienes que dar la palabra completa. Y para dar la palabra de Dios, tú tienes que decir lo que el Espíritu Santo te diga. No lo que la gente quiera oír y no lo que a ti se te antoje decir. Hacia la gente le moleste, le caiga gordo, le caigas mal por ser tan sincero y por decir las cosas que Dios te está diciendo. Pero es que si no se las dices, posiblemente se van a perder. Aquí podemos ver un pueblo que estaba en pecado, un pueblo que se había corrompido, que se había ido tras otras deidades, un rey que está casado con una bruja, que los dos son hechiceros, que están haciendo una porquería, que están matando a los profetas de Dios. ¿Qué palabra les vas a dar? Pues que viene una gran sequía, una gran pobreza, una gran escasez, que viene posiblemente muerte, no solo para la gente, sino para los animales. ¿Por qué Dios los habría de bendecir? Digo, si te estabas preguntando, ay, ¿por qué Dios permite estas cosas? A causa del pecado de su pueblo, para que no se pierdan, para que no pierdan el alma, para que no pierdan la eternidad. Muchas veces es que Dios permite que sucedan cosas fuertes para que su pueblo voltee a verlo y se arrepienta. Entonces justamente, ¿verdad?, esto estaba pasando con Acab. Esto estaba pasando, que Elías viene y le dice, no va a llover, y no llovió en 3 años y se vino una hambruna. Pero entonces dice, ¿verdad?, que ya Dios le manda y le dice, ve para que llueva. Dice, y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías, y cuando lo reconoció se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú, mi señor Elías? Y él respondió, yo soy. Ve y di a tu amo, aquí está Elías. Pero él dijo, ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab, para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices, ve y di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, y el Espíritu de Jehová te llevare a donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte, él me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová? Que escondí 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y con agua. Y ahora dices tú, ve y di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab, y le dio él aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Voy a hacer una pausa. Qué difícil, ¿verdad?, para alguien como Abdías, que tenía temor de Dios, tener por jefe a alguien como Acab. Pero, ¿sabes? No juzguemos tan duramente a veces a las personas que tienen cargos de eminencia, cargos políticos, y que a veces están rodeados de un mundo totalmente corrupto. Que si tú estás en una situación así, que si tú dices, bueno,
este es mi trabajo, esta es la posición que yo tengo, glorifica a Dios. Que sea lo que seas, aunque tú estés en un medio muy pesado de trabajo, glorifica a Dios. Porque el Señor puede haberte dado esa oportunidad laboral para que tú le glorifiques a Él. No juzguemos tan duramente, por ejemplo, cuando es tu esposo, tu esposa, alguien cercano. Ay, es que tiene ese trabajo y está rodeado de gente perversa. Pues ora, ¿verdad? Que esa persona sea luz en medio de la oscuridad de todos ellos. Y si tú eres esa persona, no escondas tu lámpara bajo la mesa. Dice la Biblia que debes estar sobre la mesa para iluminar en medio de esa oscuridad. No te avergüences del Señor, quien te ha dado esa posición, sino que usa ese puesto de eminencia para llegar a todos los que te sea posible. Te voy a poner un ejemplo. Yuri, criticada tal vez por muchos religiosos. ¿Por qué? Porque está en un medio donde tal vez se mueven muchas cosas y donde tal vez hasta tiene que usar cierta vestimenta y ciertas cosas que mucho cristiano religioso no va a entender y que la va a criticar y que la va a señalar. Pero tú que sabes lo que Dios le ha hablado al corazón, tú que sabes quién le va a ir a hablar a esas personas del medio artístico, tú y yo, no creo. No son nuestros amigos, no creo que nos escuchen, pero alguien como ella, que está en su mismo medio, la van a escuchar. Y como ella dice, por mucho tiempo estuvo alejada de todo eso. Sí, pero predicarle a los que ya conocen es fácil. Hay que predicarle a los que tienen hambre y necesidad. Así podemos ver que estaba este hombre Abdías, puesto, ¿verdad?, ahí con el rey malvado y con la reina bruja. Sí, pero él tenía la posibilidad de agarrar esos profetas que iban a matar e irlos a esconder. Usa ese puesto que el Señor te ha dado, lo que sea que tú estés haciendo, úsalo para que haya gente que venga al camino de Dios y sea salva. No te autoflageles, ni flageles a alguien más por no comprender. En algún momento platicaba con una persona, ¿verdad?, que pues mientras compartía de Dios y hablaba de una forma muy colorida, y tal vez aún ciertas palabras se oían un poco malsonantes como para un hombre cristiano. Pero mientras él compartía, hablando con un lenguaje colorido, nos tenía a todos en la mesa y con la lagrimita y pensando, wow, todo eso hizo Dios contigo. Y el Espíritu Santo me decía, y así, yo no he cambiado el lenguaje de él, no porque él no tenga suficiente presencia mía, sino porque él va a llegar a gente que los religiosos no van a poder llegar. Entonces evitemos juzgar a esas personas que son diferentes a nosotros, porque esas personas van a llegar a gente que tal vez tú y yo no vamos a poder llegar. Así que bueno, continuando, ¿verdad? Dice que entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio aviso a Acab y vino a encontrarse con Elías. Y cuando Acab vio a Elías le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Es que es fácil echarle la culpa, por ejemplo, a Dios. Ay, es que Dios hizo que esta enfermedad viniera, es que Dios se lo llevó. Ah, ¿sí? ¿No fue tu pecado de allá atrás lo que trajo maldiciones generacionales? ¿No fue tu idolatría? ¿No fue tu alcoholismo, tu drogadicción, el que tú estuvieras abriendo puertas sexuales que no debías? Lo que trajo maldiciones a tus hijos, lo que trajo pobreza y escasez, para que ahora vengas y le digas, Dios tan malo que lo permite. Así es. Pero ¿sabes? Se quita con arrepentimiento de corazón. Que vengamos directamente, Señor Jesús, perdona mi pecado. Reconozco que he fallado en esto.
arranca toda maldición generacional, pongo la sangre de Cristo sobre esta maldición y eso se corta ahí. Esa es la respuesta. Si te estás preguntando por qué Dios permite algunas cosas, es justamente para que vengamos al arrepentimiento y no perdamos lo que verdaderamente vale, nuestra salvación y nuestra vida eterna. Bueno, entonces dice, yo no he turbado a Israel sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel, tu bruja esposa. No, eso no dice de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre los pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra, porque quiero recordarte que en este tiempo el pueblo de Dios, Israel, por un lado tenía a Dios como si fuera un diosito ahí. Ah, sí, somos el pueblo de Dios. Pero por el otro lado estaba lleno de brujería, lleno de baales, lleno de profetas satánicos. Es por eso que él se para firme y le dice, bueno, ya, decídanse, porque ni siquiera eran como otros pueblos que solo tenían agoreros y hechiceros y que eran satánicos, sino que estaban a medio camino. Y la Biblia dice que cuando no fuiste ni frío ni caliente, te vomitará por ser tibio. Buenas tardes, Ani. Dice, si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado, profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtelo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé al otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses con D pequeña. Y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Es decir, está retándolos. Él es uno solo, pero sabe que tiene al Rey de Reyes. Tiene al verdadero Dios con él, el que es verdaderamente poderoso. Y por eso puede venir con toda esta bola de hechiceros e idólatras y decir, a ver, háblale a tus deidades, a ver quién es realmente Dios, porque estás engañando aquí a todo este pueblo. Pero yo tengo el Dios que verdaderamente es Dios. Y el Dios que respondiere por medio del pueblo, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien hecho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta la mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese entre tanto. Ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció que al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque que Dios es aquel que quizás está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a sus costumbres, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Y pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Te voy a hacer una pausa antes. Quiero decirte que aquí podemos encontrar a un Elías, un profeta de Dios, un hombre lleno de la presencia y de la unción de Dios, frente
a 450 profetas de Baal, más otros 400 profetas de Acera. Y que esos 450 profetas de Baal estaban con toda la brujería al por mayor. Y él solo se estaba burlando y riendo porque sabía en quién tenía puesta su confianza, en Dios. Y muchas veces, mira, muchas veces cuando tú comienzas a portar la presencia de Dios, comienzas a orar por enfermos, comienzas a echar fuera demonios, comienzas a llevar la palabra y la gente comienza a ser liberada. Entonces comienzas a convertirte en un enemigo de Satanás o de esos espíritus inmundos o incluso de los hechiceros y de los brujos. Y muchas veces van a tratar de hacerte brujería, van a tratar de hacer trabajos. No te preocupes, no estás solo. Dios muestra. A mí en lo personal Dios me ha mostrado en sueños. Están haciendo esto, están haciendo el otro. Yo lo estoy viendo en los sueños. Pero luego me levanto y Dios me dice, no te preocupes porque yo te tengo guardada. No te preocupes porque yo te tengo en el hueco de mi mano, yo te estoy respaldando. Hay un vallado alrededor tuyo. Lo mismo te vengo a decir. No te preocupes por los hechiceros, no te preocupes por los adivinos, no te preocupes por los adoradores de la muerte. Al contrario, mira, si eres digno de que ya te anden queriendo poner en altares y haciendo brujerías, es que estás haciendo algo en el reino de Dios. Es que si estás sacudiendo el reino de las tinieblas con las palabras que tú estás dando, con las oraciones que tú estás haciendo, se está moviendo el reino de los cielos y se está sacudiendo el reino de las tinieblas. No te dejes amedrentar. No temas porque el Señor está contigo. Ningún hechicero, ningún adorador de la muerte, ningún brujo o bruja podrá hacerte daño si el Señor te está guardando. Procura tener todas esas puertas cerradas al pecado. Y aunque Él te rodee y ande ahí como perro, ¿verdad? Viendo por dónde entrar, si tú tienes las puertas cerradas al pecado, el Señor está guardándote. El Señor nos protege, nos guarda, nos cuida. Por eso puedes ver a un Elías aquí riéndose de todos estos hechiceros, sabiendo quién le está respaldando. Dice por aquí, ¿verdad? Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Quiero decirte algo más. Muchas veces esa brujería no te la están haciendo solo a ti. Se la quieren hacer a tu familia, a tus hijos. Quieren dañar lo que más amas. No te preocupes. Ese resguardo que el Señor tiene no solo es para ti, sino para todo lo tuyo. El Señor puede cuidarte no solo a ti, sino a todo lo de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo una tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo, que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y antes de darte la respuesta de esto, quiero decirte algo.
Cuando Él se acerca con fe, creyendo, ¿verdad?, que Dios lo va a hacer. Y lo primero que dice es: manifiesta que tú eres Dios. No es por mis fuerzas, no es porque Jessie lo diga, no es porque Blanqui lo diga, no es porque Lupita lo diga. Es porque Dios lo dice. Y por mandato tuyo he hecho estas cosas. Si Dios te manda, ¿verdad? Si Dios te manda a ir a encender el fuego, si Dios te manda a ir a derribar altares, si Dios te manda a ir a hacer una liberación, si Dios te manda a ir a profetizar, si Dios te manda ir a llevar palabra, si Dios te manda a ir a hacer una sanidad, Él te va a respaldar. No es porque yo vaya y haga lo que me dé la gana, sino porque aquí dice: porque tú eres Dios primero que nada, y porque tú me estás mandando, y si tú me estás mandando, tú me estás respaldando, tú vas a responder, ¿verdad? ¿Para qué? Para que este pueblo te conozca y su corazón vuelva a ti. Justamente ese es el propósito. Cuando nosotros oramos, intercedemos por una persona. Sí, si la persona tiene esquizofrenia, si está loca, si está endemoniada, sí es una parte por misericordia de la persona, que la persona esté bien. Pero también es para que sea salva, para que reconozca al Señor como su Señor y Salvador y no se pierda en el lago de fuego, sino que tenga vida eterna. Sí, es verdad, oras por una persona porque tiene una enfermedad. Ay, porque va a morir. Todas las personas en algún momento vamos a morir. Sí, ok, porque tenemos esa misericordia del Señor, ¿verdad? Que la persona no esté más en dolor, que no esté sufriendo, pero lo más importante, por la salvación de la persona. Que cuando muera no se vaya al infierno, que tenga vida eterna, que se glorifique el nombre de Dios, no el tuyo o el mío. ¿Qué importancia puede tener cómo me llamo yo y cómo te llamas tú si tú y yo no salvamos a nadie? A nadie. A menos que el Señor nos mande y vayamos en su nombre, entonces Él dará la salvación por medio de nuestra boca, por medio de nuestra mano cuando impongamos esa mano, por medio de esa oración cuando nosotros oremos. Entonces, si te das cuenta, Elías está reconociendo al Señor, está reconociendo que está ahí por mandato de Él, le está diciendo a Dios: respóndeme, y Dios le está respondiendo. Y le está pidiendo lo más importante: vuelve el corazón de ellos a ti. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¿Sabes? Muchas veces es así. ¿Hay hechiceros que tienen poder? Sí. Sí, yo no te voy a decir que no tienen. Satanás tiene poder en esta tierra. Sí, limitado. Porque puede hacer hasta donde Dios diga, nada más. Si Dios dice no, es no. Muchas veces Él tiene, ¿verdad?, esa autoridad, sobre todo sobre aquellos que le sirven, sobre todo aquellos que están pecando y abriendo puertas al pecado. Ahí es donde Él tiene derechos legales. Pero cuando Dios dice: no te permito entrar aquí, no te permito pasar por aquí, no te permito hacer esto, ni a ti ni a tus demonios. Porque ahí pudiste ver 450 profetas. No sé si lo sepas, ¿verdad? Pero los satánicos, la gente hechicera, todos ellos también ayunan, también oran en lenguas, también hacen trabajos y dan resultados. Claro, cuando estás en deuda con el diablo, cobra y cobra caro. Te hace un favor, pero se lo vas a tener que pagar con tu vida, con tu espíritu, con tu eternidad, ¿verdad? Con la vida de la familia que te rodea, con tantas cosas. Pero sí tienen algún poder, no vamos a decir que no. Pero mira, aquí puedes ver la diferencia. Podrán estar ayunando en tu contra, podrán estar haciendo sacrificios, ofrendas, podrán estar haciendo un montón de cosas en tu contra. Y no van a prosperar. ¿Sabes por qué? Porque el Señor nuestro Dios no se lo permite. Podrán poner nuestro nombre en altares, en cosas, y si el Señor dice no la tocas, no la tocas. Más antes serán avergonzados, porque mira lo que dice aquí.
Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto y la leña y las piedras y el polvo, y aún lamió agua que estaba en la zanja, el agua. Y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Esto es lo que pasa en esos grandes eventos masivos que mucha gente critica. Que cuando hay gente que le está creyendo a Dios por sanidades, por milagros, porque alguien que tiene cáncer sea sanado. Y sí, muchas veces se preparan, ayunan, están orando por mucho tiempo, preparando terreno. Pero lo más importante es que es para darle la gloria a Dios. Lo más importante es que para que aquellos que no creían, crean. Para que aquellos que no eran salvos, sean salvos. No es para que el nombre del pastor tal crezca. Sí, claro, es verdad que Dios es fiel y a veces te saca del anonimato y pone tu nombre en alto y te da honra, pero es que nunca se ha tratado de tal o cual pastor. Así como Dios puede usar un pastor, así como Dios puede usar un hombre, una mujer, alguien sencillo, alguien muy preparado, Él puede usar a quien Él quiera. Pero no se trata de engrandecer a la persona, no se trata de honrar a la persona. Se trata de que las personas reconozcan a Dios, reconozcan a Jesús como su Señor y Salvador y reciban salvación aparte de la sanidad, aparte de aquella señal, si se te llenaron las manos de brillos o de aceite o si viste algo más. Es para que aquellos que no creían, crean y sean salvos. Dice, y entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los persiguieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. ¿Quién? Elías, el profeta. Sí. Somos llamados a ser valientes en el reino de los cielos, en lo espiritual. En lo terrenal nosotros somos llamados a perdonar a las personas, a amarlas como Jesús las amó, a que sin importar las veces que te fallen, nosotros tengamos misericordia y perdonemos. Y muchas personas ni siquiera lo podrían entender, pensarían que somos tontos, ¿verdad? Por perdonar una y otra vez, por nunca no querer pensar mal de las personas, por siempre estar pensando lo bueno. Pero en lo espiritual el llamado es diferente. En lo espiritual es como Elías, a cortar cabezas, a degollar, a no tener misericordia bajo ningún espíritu inmundo. Aquí lo puedes ver. Un Elías lleno de la presencia de Dios, que acaba de orar por un jovencito que estaba muerto y resucita, que tiene misericordia. Pero a la hora de echar fuera al enemigo, ahí sí, ¿verdad? Dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra lo espiritual. Y justamente tenemos ayuda espiritual, y dice su palabra que lo que nosotros atemos o desatemos en esta tierra también será atado o desatado en el reino de los cielos. Es decir, yo no tengo por qué desearle la muerte a ningún hechicero, a ningún adorador de la muerte, a ninguna persona que anda mal, porque yo sé que en el momento que esa persona muera va al infierno, al lago de fuego. Yo lo que tengo que tener por la persona es misericordia y decirle: Señor, ten misericordia de él. No me voy a poner a meterme en una guerra, a interceder por él o por ella, porque tiene puertas abiertas legales con Satanás fuertísimas. Pero, a menos que Dios me llamara a hacerlo, ¿verdad? Pero sí le puedo clamar a Dios que tenga misericordia. Aunque estén tratando de hacerme daño, aunque estén tratando de hacerme daño. Porque es la persona, ¿verdad? Ahora, contra esos espíritus que están operando en esa persona, ahí sí, tu oración es fuerte. Tu oración es a derribar, porque sabes que te respalda Jesús y que el trabajo no lo vas a hacer tú, sino Jesucristo. Bueno,
Dice, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subido Acab, vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Ahora quiero decirte algo más. Muchas veces el Señor nos va a dar una palabra profética fuerte. Le había dicho Dios a Elías que declarara que no llovería hasta que él diera su palabra. Y por 3 años no llovió. Pero ahora Dios le está diciendo, ve y preséntate porque voy a hacer que llueva. Y aunque acabamos de ver, ¿verdad?, que Dios había hecho descender el fuego y que había hecho que estos profetas de Baal murieran, fueran degollados. Sí, pero ahora venía una prueba más. Ahora venía algo importante. Una cosa es que tú te pares en el altar y el Espíritu Santo te diga, voy a sanar a un sordomudo, voy a sanar a un ciego, oye, le voy a quitar el cáncer a tal mujer. Ya tienes la promesa, ya tienes la palabra. Pero luego de ahí sigue cuando tú te paras frente a esa multitud de gente y dices, fulanito, fulanita, hoy te vengo a decir en el nombre de Jesús que eres sano. Hoy te vengo a decir que toda sordera se va en el nombre de Jesús, que esa ceguera es quitada en el nombre de Jesús. Y esperar que frente a esa multitud, ese ciego vea, ese sordo escuche. Dios ya te dio la palabra desde antes que empezara la reunión. Y de verdad, aunque sabemos que el milagro no lo va a hacer, no lo vamos a hacer nosotros, sino Dios. Pero aún así es como, ¿y si no? Dirán que fui yo, ¿verdad? Dirán que fue mi mente. Dirán que no me respaldaste. Pero ¿qué es lo que requiere el Señor? Fe. Porque dice, bueno, ya Él ya había dado la palabra y ahora viene y Señor, pues ahora haz llover. Ve una vez, no, es que no veo nada, no está pasando nada. Bueno, ve otra vez, ve 7 veces. Es que nada más se ve una cosita. De ahí me agarro para tener fe. Y ahí digo yo, sí, Señor, tú lo vas a hacer, ve y dile. Ay, es que parece que hay una nubecita. Ándale, ve y dile al rey que le corra, porque ahorita va a caer las grandes lluvias sobre él. Y lo hicieron, y dice que en cuanto pasa esto, se pone negro todo y viene la gran lluvia. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que le creamos. Y Él va a respaldar la promesa que nos ha dado. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses con D pequeña, y aún me añada, si mañana a estas horas yo no me he puesto tu persona como la de uno de ellos. Yo diría, de lengua me como un taco. Pero, dice aquí, ¿verdad? Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Bérseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado. Y se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come.
Wow, recapitulemos. Estamos hablando de Elías. Elías, el que vino y dijo, ¿saben qué? No va a llover hasta que yo diga que llueve. Y pasaron 3 años y no llovió y Dios lo sustentó. Y que vino y se presentó y dijo, a ver, tráiganme aquellos 850 profetas. Y como dirían aquí, ¿verdad? Vamos a ver de qué cuero salen más correas. Vamos a ver quién es Dios. Y Dios lo respaldó. Y vino el fuego y hasta chupó el agua. Y que después vino y dijo, órale, hay que matar a todos estos profetas de Baal y a degollarlos. Valiente. Y luego después dijo, Señor, haz llover después de que 3 años no ha llovido. Y llovió. ¿Y tú crees que no va a haber un contraataque? ¿Y tú crees que tú vas a dar y atacar y hacer? Y ni siquiera va a venir el diablo a quererte intimidar, a quererte meter miedo. Si lo transformamos a nuestra actualidad. Has ayunado por muchos días y viste la victoria. Hubo una sanidad grande y viste la victoria. Fuiste llamado a un evento y hubo sanidades y hubo milagros. Por medio de tu boca, por medio de tu oración. Le llevaste la palabra a multitudes. Fuiste y oraste por un endemoniado y fue libre. Fuiste, le diste una palabra a alguien que estaba en brujería y Dios lo rescató y lo hizo libre. Fuiste con un drogadicto, aceptó a Cristo en su corazón y dejó las drogas. ¿Y tú crees que el enemigo no va a querer venir en contra de ti con tanto odio? Va a querer. Y si nos descuidamos, esos dardos que él va a querer mandar nos pueden hacer mucho daño. Y nos puede pasar lo que Elías, que de repente vamos a querernos decir, mira mi realidad. Porque él podía decir, mira, yo estoy solo. Ella es una reina y tiene mucha gente a su cargo y tiene mucho poder. Y dice que me va a matar. Aquella bruja, que no solo es bruja, que es la reina, que tiene un puesto de eminencia, me mandó a amenazar. Empieza la tembladera, ¿verdad? Hasta que el Señor tiene que venir y decir, despierta, que no sabes quién soy yo. No se trata de quién tú eres, se trata de quién soy yo, ¿verdad? Y te diría, y yo soy Dios. Yo soy el dueño del cielo, de la tierra, del universo. Él podrá tener un puesto de eminencia, pero yo soy Dios. El dueño del oro, de la plata, de la tierra, del cielo, de todo. El enemigo va a enviar dardos. Así que si has pasado por algo muy maravilloso y mucha victoria, a veces él va a querer venir con ataques, pero aún de eso, dice la palabra de Dios que a los que amamos a Dios todo es usado para bien. Y entonces echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Te lo repito, dice que él estuvo un día de camino en el desierto y se sentó debajo de un enebro deseando morirse después de la gran victoria que había tenido. Y dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y he aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb. Es decir, tuvo que pasar un ayuno de 40 días. Pero antes de pasar, de ser llamado a ese ayuno, Dios le fortaleció.
A veces nosotros anhelamos o desearíamos poderle entregar a nuestro Dios un ayuno de calidad, un buen ayuno, y a veces nos faltan las fuerzas, y a veces nuestra carnita se resiste, pero no si Dios te fortalece, no si Dios es el que te está dando el llamado, no si Dios es el que te está dando ese alimento espiritual para que tú puedas resistir. Dice, y allí se metió en una cueva. Perdón, después de los 40 días de caminar, llegó hasta Horeb, dice, el monte de Dios. Y allí se metió a una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías, metido en la cueva? No dijo así, ¿verdad? Pero estaba metido en la cueva. Dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. He aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás, y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Quiero decirte algo. Dios respalda a sus hijos. Y hay veces ahí estamos nosotros autoflagelándonos y escuchando la voz del enemigo con esos dardos amenazantes que viene a nosotros. Y ahí puedes ver a la bruja Jezabel, ahí puedes ver a Satanás o algún espíritu inmundo mandándote un mensaje, diciéndote, esto te va a acontecer a ti. Y ahí estás, me van a correr del trabajo, me van a correr de la casa, y no sé cómo le voy a hacer, y bien preocupada, porque a veces parece que se nos olvida quién nos respalda y quién es nuestro Dios, y aunque yo te lo diga bromeando, no creas que nunca he pasado por ahí. Hay veces viene, ¿verdad?, los dardos del enemigo, Dios te manda una bendición, Dios te manda una promesa, y como que se nos anda olvidando que tenemos abogado. Y como que se nos olvida que el Rey de Reyes y Señor de Señores es quien nos da la provisión y quien nos da el respaldo y quien nos sostiene. Y puedes ver, ¿verdad?, Elías ahí sintiéndose chiquito y diciéndole, quítame la vida, no soy yo mejor que mis padres. Está deseando morirse. Cuando el Señor dice, a ver, salte de la cueva. Salte de esa condición de pobrecito de mí. Ay, ya me viste cómo estoy. Salte de ahí. Porque yo soy tu Dios, porque yo soy tu Señor.
porque yo soy el que va delante de ti, porque yo soy el que te respaldo, porque yo soy el que te llevo de la mano. Salte de esa condición de miseria, de lástima, de ay, pobrecito de mí. Dice el Señor, ¿y yo qué? ¿Estoy pintado? ¿Mi sangre derramada por ti fue en vano? ¿Mi sacrificio no valió? Y viene y te recuerda, a ver, te he dado poder y te he dado autoridad. Primero que nada, dice la Biblia, que Él es quien pone y quien quita reyes. Y mientras está aquí todo preocupado por lo que dice la bruja esta, resulta que Dios le dice, no, 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 si yo a ti te tengo para que quites este rey y pongas otros. Así de plano, así de plano. Elías, no te dejes morir. Yo te llevo a ti para que me unjas estos por reyes. Y no solo eso, para que haya otro profeta en tu lugar. Y como dice aquí, ¿verdad? El que no mate esto, lo matará el otro, y el que no mate esto, Dios te va a dar un equipo de trabajo. Dios te va a poner a las personas que van a ser de bendición para ti, para tu ministerio, para tu casa, para tu familia, para tu llamado, para tu negocio. Dios quiere y puede hacerlo. Solo que seamos obedientes, ¿verdad? Y que seamos valientes, que hagamos equipo. Dios va a poner personas a nuestro alrededor que son personas de oración. Que aún mientras tú de repente el ataque vino tan fuerte, sí, pero el Señor levantará gente a orar por ti. Porque como dijo aquí, ¿verdad? Yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. 7,000 que sí son fieles. 7,000 que te van a apoyar en oración. Yo voy a levantar gente, ¿verdad? Si el Señor te llama, por ejemplo, pues hacer una gran cruzada de milagros y de sanidades, y tú ya de repente dices, es que no sé cómo le vamos a hacer. El Señor ya ha preparado gente que está orando, el Señor ya ha enviado ángeles a ese lugar, el Señor ya ha preparado mucha gente que está en oración intercediendo y tú ni siquiera te has enterado que están orando por aquel evento, ¿verdad? Que el Señor te está mandando a ti a hacer. Dice, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última, y pasado Elías por delante de él, echó sobre él su manto, su cobertura, su manto. Entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes ir a besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve y vuélvete. ¿Qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Bueno, pues creo que hay muchas cosas que el Espíritu Santo nos ha enseñado en esta palabra del día de hoy. Y entre ellos es que lo pongamos a Él primero, que seamos obedientes, que con lo poco que nosotros tengamos, el Señor puede hacer mucho. Que tal vez nosotros a veces nos podemos sentir amedrentados y pequeños, y algunas veces estar hasta pasando por situaciones de depresión y de tristeza, de angustia, porque los ataques están ahí, pero el Señor quiere recordarte que su voluntad no es que te hagas bolita y te metas a la cueva. Su voluntad es que te salgas ya de esa cueva, que salgas de la cueva, porque Él tiene una gran victoria para ti. Él tiene algo grande, Él tiene planes y propósitos y pensamientos de bien para tu vida. Así que salte de esa cueva de miseria, de tristeza. Deja de escuchar la voz de Jezabel, que aún sigue siendo un espíritu que anda ahí. Y escucha la voz del Señor, que como dice, está atrás ese silbido apacible, ese silbido, esa tranquilidad, esa paz. Así viene Él, a abrazarte, a llenarte, a hablarte al oído, a decirte, hijo, hija, yo te amo, yo estoy contigo, yo te respaldo, yo tengo grandes planes, grandes sueños, grandes propósitos para tu vida. Toma mi mano y sal de la cueva, te dice el Señor.
Aun si tuvieras una depresión, una tristeza, una ansiedad que está ahí, eso no viene de parte de Dios. Él ya pagó con su sangre preciosa para hacerte libre de toda enfermedad, de toda miseria. Así que bueno, si tú no has aceptado al Señor Jesús en tu corazón como Señor y Salvador, hoy vengo a invitarte. Repite conmigo esta oración si así lo sientes en tu corazón, en voz alta, por favor. Señor Jesús, en esta hora te pido perdón por todos mis pecados, por todas mis ofensas. Perdóname por ignorarte, perdóname por no buscarte, perdóname por no hacerte mi prioridad. Hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Hoy te pido que tu Espíritu Santo se quede conmigo todos los días de mi vida, hasta que tú vengas por mí. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, quiero decirte que esta pequeña oración es importante. Es la más importante que puedas hacer. Porque podrás orar por muchas cosas y el Señor te las puede contestar. Pero reconocerlo a Él como tu Dios, como tu Señor, como tu Salvador. Reconocer que Él derramó su sangre por ti y que pagó el precio por ti. Es que estás firmando en el mundo espiritual tu acta de nacimiento, donde dice que tú eres el Hijo de Jesucristo, donde dice que tú eres el Hijo de Dios y que has sido comprado a precio de sangre. Eso es lo que significó esta pequeña oración y pues déjame orar por ti. Espíritu Santo, dirige por favor esta oración, nos cubrimos con tu sangre preciosa. Cubra a todos aquellos que están orando conmigo con tu sangre preciosa. Cubrimos nuestras casas, nuestras familias, nuestros bienes, todo lo que amamos, todo lo que el enemigo quisiera tocar, Señor, que tú no le permites. Gracias por ese vallado que has puesto alrededor de nosotros, vallado de ángeles, un vallado, Señor, que tú estás protegiendo. Gracias porque nos tienes escondidos en el hueco de tu mano, para que aunque el enemigo quiera hacernos daño, tú no se lo permites, Padre. Te oro, Señor, por nuestras familias, por nuestros bienes. Te oro, Papito, que esta palabra que nos has dado sea sellada en nuestro corazón. Que si estamos en el caso como aquella viuda, sin provisión, que si solo tenemos un poquito de aceite y de harina, tenemos lo más importante, porque tenemos tu Espíritu Santo. Te tenemos a ti, mi amado Jesús. Y si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Señor, usa esos talentos que nos has dado, usa eso poquito que parece que tenemos, poco, pero que nos puede bastar para compartir y repartir, Señor. Usa ese talento que nos has dado, Señor, para servirte, para glorificarte, para expandir tu reino. Padre, cada uno de nosotros tiene un llamado especial. Revélalo a nuestro oído. Abre nuestros sentidos espirituales y que podamos escuchar claramente tu voz. Abre nuestros ojos, Señor, para que podamos ver lo que tú tienes para nosotros, para que podamos ver lo oculto, Señor. Abre nuestros labios para que podamos profetizar y hablar tu palabra y sea usada nuestra boca por tu Espíritu Santo. Y perdona, Señor, toda palabra negativa, toda maldición, toda negatividad, todo lo que hablamos, Señor, erróneamente y ha dañado a nuestra persona, ha dañado a los que nos rodean, ha dañado a nuestra familia, a nuestros esposos o a las esposas, a nuestros hijos. Perdónanos. Hemos sido ignorantes, Señor, al decretar maldición como aquella viuda. Por favor, perdónanos y no solo nos perdones. Trae sanidad. Resucita lo que estaba muerto física y espiritualmente. Aún en los matrimonios, Señor, que después de ofenderse tanto había muerte ahí. Resucita, Señor, ese matrimonio. Resucita ese cuerpo enfermo que tiene diagnóstico de muerte, Señor. Dice tu palabra que 7 veces más
fue aquel hombre con fe a decir, ahí viene la lluvia. Ahí viene tu sanidad en el nombre de Jesús. Tal vez le has orado una vez, otra vez y te has cansado. No te canses. Ahí viene tu sanidad en el nombre de Jesús. Ahí viene el que resuciten tus hijos y comiencen a creerle a Dios. El que resucite tu matrimonio, tu familia. Señor, bendice, Padre. Y gracias por darnos poder y autoridad. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, echo fuera todo espíritu de ansiedad, todo espíritu de depresión, todo espíritu de muerte, todo espíritu de suicidio. En el nombre poderoso de Jesús lo echo fuera de ti. Declaro que esos espíritus inmundos salen sin hacerte daño de forma pasiva por medio de un bostezo, de un estornudo. Los echo fuera en el nombre poderoso de Jesús. Porque esta persona que está escuchando esta oración ha aceptado a Jesús en su corazón. Y ahora la sangre de Cristo está sobre él, sobre ella. Declaro libertad en tu vida. Declaro que aún tus hijos que estaban pasando por depresión, ansiedad, esquizofrenia, locura, en el nombre poderoso de Jesús son libres. Comienza a decirle al Señor, consagro a mis hijos, consagro mi casa, mi familia, mi esposo, los consagro para ti. Si has caído en hechicería, si has ido a visitar hechiceros o la has practicado y hoy te has arrepentido, comienza a romper todo pacto satánico, demoníaco. El Espíritu Santo está ahí contigo y te está dando una nueva oportunidad. Es Jesús tocando la puerta de tu corazón, haciéndote un llamado. Así que ahí está el Espíritu Santo contigo, guardándote en el hueco de su mano, bendiciéndote, protegiéndote. Si has caído en pecado y el día de hoy has venido al arrepentimiento, el Espíritu Santo te está abrazando y te está diciendo, no vengo a ti con un terremoto, con un torbellino, no vengo con reclamos. Vengo con paz a abrazarte. Recibe el Espíritu Santo ahí contigo que te está abrazando, que te está diciendo, hijo, hija, yo te amo. Espíritu Santo, gracias por quitar toda ansiedad, toda depresión, toda angustia, todo pensamiento de muerte. Gracias por esas liberaciones que estás haciendo en este momento y por esas sanidades que estás haciendo tan esperadas, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te oro especialmente por Anabel. Yo no la conozco, pero tú sí. Hazla libre, Señor. Hazla libre de toda ansiedad y toda depresión, Padre. Te oro por Anabel donde quiera que se encuentre. Yo no te conozco, pero el Espíritu Santo sí. Y Él te está haciendo libre de toda ansiedad, toda depresión, todo pensamiento de suicidio y de muerte. Eres libre en este momento en el nombre poderoso de Jesús. Eres libre. Eres libre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por traer sanidad y libertad. Gracias, Papito, en el nombre poderoso de Jesús. Si hubiera alguien enfermo, Señor, aunque yo no mencione la enfermedad que tiene, tú estás sanando, Señor, esa persona. Esa persona que siente que no hay alguien que ore por su persona. Pero tú estás ahí, Señor. Tú estás trayendo sanidad, Papito. Gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Pues gracias por acompañarme. Muchas bendiciones.